La lucha de los desempleados y las personas en situación precaria para defender sus derechos. La APEIS, Asociación para el Empleo y la Solidaridad de los Desempleados y Personas en Situación Precaria, es una de las organizaciones de desempleados y personas en situación precaria francesas. La asociación nació en el Val-de-Marne, en una región de París, y en principio con respecto a la cuestión de los derechos, es decir, que los desempleados tenían derechos no suficientes, pero no estaban informados de ellos. Así que se organizaron y comenzaron a manifestarse en el INEM francés para hacer valer sus derechos y a continuación para que estos derechos fuesen reales a los desempleados. Y hoy en día, poco a poco, después de estos años de existencia y de desempleo, trabajamos tanto en los efectos como en las causas, es decir, hoy en día y cada vez más nos vemos obligados a luchar contra las expulsiones, los embargos, los cortes de electricidad. Tenemos comités que solo trabajan en estos temas, por ejemplo, así que pensamos que no hay que hacerle ascos a las cuestiones, es decir, no trabajar solo con los efectos. Y para nosotros es un error también solo trabajar con las causas, y trabajar con los efectos también permite hacer avanzar las causas, digamos. La cuestión del derecho, no somos especialistas, de hecho no somos especialistas de nada, es algo que es recurrente, digamos, porque al fin y al cabo el derecho, existen dos cosas que se oponen en el derecho, y es que, para resumir, el liberalismo, por ejemplo, es decir, la cuestión de que parece que todo es posible y finalmente eso se traduce en que al cotidiano, en que todo está permitido. Y eso para los que tienen una ideología más liberal. Para los liberales el derecho no existe, a no ser el derecho de las empresas o de los bancos, pero para los más débiles, los más precarios, los más pobres, los más desfavorecidos, la cuestión del derecho se plantea con mucha pertinencia. Para que se valide este derecho tiene que avanzar. Hay que validar en primer lugar lo que ya existe para que avance a continuación. Y nuestra batalla principal es no el derecho, sino la igualdad. Así que en nuestra caja de herramientas está el derecho al mismo tiempo que se encuentra el secuestro, si es necesario, peticiones, manifestaciones, etc. La lucha de los recalculés. Lo que ocurrió en realidad fue que los sindicalistas asalariados y los jefes de empresa decidieron poner en tela de juicio a través del UNEDIC, que es el organismo monetario del INEM, poner en tela de juicio los derechos abiertos a los desempleados. Es decir, para poner un ejemplo, una persona que tenía derechos de desempleo de 30 meses se encuentra de la noche a la mañana, por culpa de esta decisión, con 23 meses de derechos al paro. Así que esta afluencia de desempleados a las diferentes oficinas del paro pues hicieron que reaccionásemos, y sabiendo que varias personas nos habían dicho que irían a los tribunales. Así que nosotros estábamos más bien trabajando con lo que eran manifestaciones, etcétera, y no demasiado con acudir a los tribunales, etcétera. Así que nos dimos cuenta enseguida de la importancia de esta batalla. Lo importante fue que hubo esta batalla jurídica al mismo tiempo y no estaba, digamos, descompensada con la batalla de información, manifestaciones, etcétera, porque efectivamente había muchas personas en torno a nosotros que eran muy sensibles, digamos, y estas personas decían: esto es tan horrible y tan... Las personas en Francia no creían que se pudiesen poner en tela de juicio estos derechos al paro que existían desde hacía tiempo. Lo que pretendíamos nosotros era utilizar el derecho como una herramienta, es decir,
En ningún momento quisimos desconectar la cuestión del derecho con la cuestión de la movilización. Y eso es algo propio de nuestra asociación y por eso es complicado también desde el punto de vista de la organización. No somos una asociación de desempleados, sino que somos una asociación con los desempleados. Así que en ningún momento pensamos en hacer estas reclamaciones sin la asistencia de los desempleados. Creo que se debe acompañar a estas personas. Los militantes iniciaron investigaciones jurídicas y contactaron ciertos abogados para saber si aceptaban de llevar su caso a los tribunales. Muchos de ellos estimaron que la petición no era ni legítima ni creíble. Los miembros de la PEIS y otras organizaciones de desempleados francesas estudiaron argumentos y los abogados respondieron punto por punto. Algunos abogados decidieron finalmente defender el caso. Teníamos que ser capaces de llevar a cabo de forma paralela la lucha política. La cuestión de las movilizaciones era apremiante. Nos encontrábamos frente a interlocutores, periodistas. No podíamos dejar hablar a los abogados porque a veces no estaban en ese lugar. Así que tuvimos que trabajar sobre las cuestiones jurídicas, los aspectos que nos parecían más importantes. Y creo que esto también forma parte de una especie de educación popular. Es decir, que en esta lucha, en esta disputa, nos hicimos grandes sobre cuestiones que no conocíamos. Creo que lo que es interesante en este caso es que los argumentos jurídicos estaban ahí, pero el elemento desencadenante y trampolín fue el encuentro con los desempleados. Las personas estaban escandalizadas. Yo tenía 30 meses de paro hasta ese momento y me encontraba con 23, era una situación precaria terrible. Además, hay muchas personas que recibieron el correo en el momento en el que llegaban al final de esos 23 meses. Así que esta relación entre lo que nos decían los desempleados, pero también el encuentro con Valérie Thibault, que fue la abogada en este asunto. En Villejuif hicimos una asamblea donde había muchísimos desempleados y donde la abogada respondió a las preguntas de los desempleados y escuchó a los desempleados. Así que el aspecto jurídico o político no estaban desconectados. Era un enriquecimiento permanente entre uno y otro. Es decir, que esta abogada, enriquecía sus argumentos jurídicos en función de lo que le habían dicho los desempleados, los argumentos de los parados. Lo que fue fuerte, digamos, o potente, fue la movilización de los desempleados, es decir, el derecho, los textos, etcétera, y después la lucha que continuó a continuación como lucha política y que fue retomada por los medios de comunicación porque hablaban de esto de forma cotidiana. Durante meses solo se hablaba de esto. Lo que es importante es que 1.059.623 parados volvieron a adquirir sus derechos y eso es lo importante. No hay nada más importante que la vida de las mujeres y los hombres. Así que ganamos nuestra batalla, incluso si no fuimos hasta el final, si estamos parcialmente satisfechos, pero sobre estas cuestiones en concreto ganamos la batalla. Algunas pistas para triunfar en cuanto a la acción jurídica. Lo importante para que avancen las cosas, si hubiese otras soluciones se sabría. Para que el derecho evolucione, lo importante es el colectivo. Lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer para que se movilicen las personas? Es decir, compartir la idea de que lo que vamos a hacer es justo y a continuación también entre los manifestantes, sea cual sea la cuestión que se trate, lo importante es que el movimiento no se fragilice. Y tomar decisiones juntos, sí, exactamente. El problema de las multitudes, digamos, porque si hay un tema de lucha que sale, digamos, de la mayoría de los desempleados o de otro grupo de personas, sindicados, etcétera, la mejor forma de eficacia es que todo el mundo esté convencido, digamos, del problema
y de ciertas bases comunes para llegar a soluciones o soluciones de lucha o acciones de lucha. Hay que tener un objetivo. El objetivo tiene que estar muy claro. No se puede hacer cualquier cosa porque cuando estamos en una asociación somos responsables por los demás. El resto de las personas cuentan contigo, pero al revés también. No hay que dudar en entrar en terreno ilegal. Lo que importa para nosotros es la legitimidad, porque si no es legítimo, no lo vamos a defender. Si consideramos que no es legítimo desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de nuestros valores, no vamos a entrar en terreno ilegal, digamos. En vista de que los juristas se van a centrar sobre todo sobre la cuestión del derecho y a continuación sobre la movilización, cuando somos militantes o portavoz de una asociación de desempleados, de personas en situación precaria, explotados, etcétera, como es la nuestra, la movilización es la que tiene que prevalecer sobre la cuestión del derecho, pero pienso que debemos uniformizar, digamos, estas dos cuestiones, porque el derecho es algo muy abstracto, hay un marco, digamos, la cuestión es ese marco, encontrar nuevas posibilidades para que este marco se abra, se amplíe, sea más flexible y lo acepte la mayoría de la población, que se pueda trabajar juntos y encontrar, digamos, puentes que nos permita trabajar juntos y al mismo tiempo.